Está de pelos el proyecto, ¿eh? Estamos aquí en la presentación de Irán Castillo, disco, ya acabó. ¿Qué tal se la pasaron? Súper, súper. ¿Sí se escucha el audio, Jimmy? Sí, claro. Es que Jimmy hace maravillas con sus cosas. Es un genio, Jimmy. Con las camaritas, Genio de la tecnología. Oigan, un saludo a ver cuándo me vuelven a invitar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A mi depa, por favor, mi ¿Qué estás depa. haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy conduciendo en Tu Ciudad Es por Capital 21 todos los días de 9 a 11 de la mañana en directo, y aparte empecé con la novela de Juan Osorio, Mi corazón es tuyo. Mi personaje empezó a salir anoche. Soy el licenciado Tomás Cornejo y soy el mejor amigo y el abogado de Jorge Salinas. Así que para que lo sigan, Tomás Cornejo entró en acción. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué les pareció el concierto? Bueno, el concierto, el showcase más bien, La ¿no? presentación genial. Me gusta porque es petit comité, está muy fino, está muy bien hecho, suenan súper bien, la verdad que suena súper bien. Y pues problemas técnicos normales, no digo lo del micrófono, pero ella muy divina, muy buena actitud, contenta, segura, y pues eso se refleja, ¿no? Y ante una situación de un tropiezo en el escenario, por así decirlo, sale flamante, sale victoriosa porque no se notó. Oye, nadie de los que están viendo este contenido sabía de eso, ya lo hiciste anotar, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. O sea, nadie se dio cuenta, pero No. yo lo hice evidente. Sí. Editen. Edición. Pues ahí está la prensa también, miren. También está quieta con nosotros. Hola. ¿Por qué te ven todos los eventos? Así como llego a mi depa de chismosa, igual llego a todos los eventos, ¿no? Cabe recalcar que la otra vez que fuimos a la Vaselina, yo todo atento le iba a llevar y no quise. No es cierto, sí me iba a llevar y yo ya me iba, él iba a ir a cenar y después ya no iba a ir a cenar, me marcó y yo ya me estaba yendo. O sea, no hay buen timing. Bueno, aquí seguimos. Aunque no hay mucha luz, ¿verdad? Pero lo que importa es La luz es lo que nos irradia de adentro. Exacto. Un destello se ve en la cámara. Una velita se llama Muchacha Italiana Viene a Casarse. Ajá, sí. Es la versión nueva de esta novela que estelariza mi ¡Córtale, mi hermano, chavo! el señor Ron. Vente también. Es mi querido padre. Así yo soy su papá. Ahí está la cámara. Acá. Esa familia. Se me concedió y estamos muy felices trabajando en este proyecto que tuvo un gran éxito hace 3 décadas atrás o un poquito más, y es algo que se escribe justamente en Argentina y que demuestra realmente la calidad literaria que tienen los escritores. Dirige Pedro Damián, además de estar produciendo Mira, ya está. un hombre responsable, cariñoso, carismático, con la capacidad infinita de como un químico colocar los elementos correctos para crear algo que interese y que guste. Estamos muy felices todos trabajando, nos sentimos en familia, nos queremos, nos respetamos, hay un cariño muy grande en el trato. Creo que el director y el productor siempre te marcan la pauta. Es la clave, ¿verdad? Buenos productores. Buenos productores. No, sí, buenísimo. Te marcan la parte de comportamiento, ¿no? Si un director o productor es altanero o usa palabras altisonantes, pues todo el mundo se siente con la autoridad de hacerlo. Este no es el caso, hay mucho cariño y hay mucho talento alrededor también, joven y maduro. Lo que puedo decir es que esta pareja es realmente sensacional, ¿eh? Livia Brito y José Ron son 2 clásicos de la televisión. Para empezar, son 2 cromos, son 2 seres que físicamente son extremadamente hermosos y atractivos. Y deja tú la parte física. Va Qué acompañado. buena calidad de persona. Bueno, Ron es amigo mío de hace tiempo y Cuando son tú buenas personas, ¿eh? Combinas en el mundo profesional una belleza física y una belleza interna y un talento, que es la trilogía perfecta, que es lo que yo considero que ellos tienen. Es una pareja que quedará para la historia, en una historia que ya es famosa y conocida. Pues te quiero recordar que esta novela, aunque Televisa ya vendía en aquel momento a gran parte del mundo, la novela que rompe el parámetro para decir estamos vendidos en todo el planeta, fue Muchacha Italiana, que se dobló a todos los idiomas, Qué padre, que la una compraron y trayectoria. recompraron. Así que tenemos algo muy importante entre manos y estoy encantado de trabajar con mis Oye, compañeros. pues hay mucha tela de qué cortar. Te voy a invitar un día
ahorita acabando la cámara para que no te sientas comprometido. Muy bien. A Mi Depa TV, que es un Ya te digo espacio. que sí voy. Es un espacio donde tienes el tiempo para platicar todo eso que la gente quiere verlo de manera casual, ¿no? Muy bien, con gusto, encantado de la vida. Les cuento todo lo que está pasando. Padrísimo, maravilloso, espectacular. Una novela de muchacha italiana. ¿Con Ron? Sí. Muy bien, es amigo mío. ¿Por ahí qué hacen? ¿Cuál es su papel o qué? Es aquí. ¿Ves ahí? Aquí, bueno, pues yo soy Roxana y mi personaje es una chava muy rebelde, le hace la vida imposible a todos. Y di tu frase favorita, por favor, dila. ¡Órale, gato! O sea, ¿eres fresa o qué? Muy. Pero es que la van a entender porque ella pues es huérfana. Entonces, por eso no sabe quién es su papá, quién es su mamá. Pero pues es una chava que le encanta viajar y es muy rebelde. Y ya, yo te hice un resumen. Chicas, ahora les veo bien los qué ojazos, ojos azules, verdes, violetas. No, soy daltónico. Entonces, en serio. ¿Qué papel hacen en...? Paisana. Y eso que es mi paisana, Hay que apoyarlo porque somos paisanos. Oye, aleja la luz, aleja la luz. Quítame esa luz. Venimos de llamado, así que pero aquí apoyando a Ron. Apoyando a Ron, así con Oye, pero Ron no canta, ¿qué hacen aquí? Bueno, pero nosotros no Él tenemos nos el pidió gusto que de lo conocer a apoyáramos. Irán, entonces conocemos a Ron, nos dijo vengan y acá estamos. Aplaudimos mucho también. O sea, nos sentimos